Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Siete con 34 minutos, estamos de regreso en este sonar informativo y está ya con nosotros don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van los botellones por allá? Bueno, como todas las cosas en proceso de resurrección. Así que... Sí, contemos que al inicio del programa estábamos mencionando un artículo que estábamos leyendo de diarios españoles donde hablaban de la preocupación que hay como por el desenfreno post restricciones de la pandemia en España, a raíz de que acá en Chile ahora también se acaba el toque de queda, empiezan los locales nocturnos a funcionar hasta más tarde, entonces pensando en qué puede ocurrir tal vez. Sí, también uno podría preguntarse, si es por extrañarse, también uno podría preguntarse por qué tanta gente en todo el mundo aceptó con tanta tranquilidad medidas tan restrictivas. No digo que no sea razonable, digo simplemente que sociológicamente es tan extraño lo uno como lo otro. O sea, que la gente después de estar encerrada salga y se libere y quiera romper las reglas, tampoco es tan extraño, ¿no? O sea, varios columnistas, me acuerdo acá, sobre todo escritores, qué sé yo, gente un poco más rebelde, decían que les llamaba la atención que los jóvenes fuesen tan bien portados. Yeah. Y que ellos a la misma edad, en los años 60, qué sé yo, no lo habrían sido. Entonces, yeah. Evidentemente es una buena pregunta, pero lo que es cierto es que el botellón estaba en retirada en España. El botellón es básicamente lo siguiente: en España no es ilegal tomar en la calle, claro. Por tanto la gente se junta de repente en una placita y toman algo. Como en gran parte del mundo, digámoslo. Sí, en todo el mundo. Tomar en la calle una cosa que está prohibida en Chile y un par de países más, como los países islámicos, digamos. Exacto. Que está prohibido tomar en todos lados. Pero uno se olvida de algunas cosas. Tomar en la calle es una práctica bastante frecuente en gran parte del mundo, que no está penalizada. Sí. Dos, en los países desarrollados sobre todo. Claro, en la OCDE, por poner un ejemplo. Y dos, esto de el toque de queda es algo que no se vio en ninguna otra parte del mundo. Yo ponía el ejemplo al principio, Alberto, de que Uruguay, aquí al lado, con un manejo bastante parecido al chileno, mismo índice de evacuación, no tuvo ni un solo día ni de toque de queda ni de cuarentena. Claro, en algunos países o ciudades se instalaba en horarios para evitar en el fondo el funcionamiento clandestino nocturno de discotecas, cosas así, pero a la 1 de la mañana, ponte tú. No a las 10 de la noche, no a las 9 de la noche, o sea, no. Entonces, bueno, pero efectivamente el tema del alcohol es bien llamativo. Yo cuando vivía yo vivía en Madrid el 2005, 2006, 2007, y ahí esa época era la época del botellón, estaba muy, muy de moda. En Madrid, menos que en el sur de España es una tradición extraordinaria, digamos, son gigantes los botellones. En el norte un poquito menos. Y después se fue extinguiendo, fueron tomando medidas que desincentivaran, entre comillas, pero ahora cuando volvió la libertad, la gente se tiró a las calles y entonces hubo... Se cayeron al botellón. Y la gran noticia que ustedes vieron fue lo que pasó en la ciudad universitaria, la Complutense en Madrid, que se juntaron 25.000 personas, que para Madrid es una cifra extraordinaria. En el sur eso es y en Barcelona habitual. También pero que había terminado como con ciertos hechos de violencia y por eso es que estaban ahí y habían... Bueno, que los catalanes andan un poquito disruptivos. Es verdad. Toda la razón. Oye, de los botellones pasemos a lo que está ocurriendo acá en la política chilena, puntualmente con lo del cuarto retiro, que se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora pasa la discusión al Senado, pero eso también tiene ciertas repercusiones políticas, desde las consecuencias que pueda tener para el candidato Sebastián Sichel, que él era de aquellos que estaba en contra del cuarto retiro y sin embargo esto se aprueba con votos del oficialismo. Por otro lado, la pelota pasa también a Jasna Proboste, porque antes estaba la duda si acaso el candidato Gabriel Boric estaba o no de acuerdo con el retiro, cuál iba a ser su modo de actuar. Bueno, eso ya se zanja en la Cámara de Diputados, ahora corresponde a ver el rol de la senadora. Sí, la verdad es que se le apareció en medio de un paraje desolador a Jasna Proboste una oportunidad que no sabemos si es grande, no parece ser demasiado
demasiado interesante, pero es una oportunidad. Y en candidaturas, cuando estás en una candidatura donde no se te abre el mundo, una pequeña puerta abierta debe ser muy valiosa. Por tanto, ¿y por qué? Porque en el fondo Sebastián Sichel apostó a alinear la derecha, no lo logró entre otras razones porque los parlamentarios tienen una sensibilidad que está muy tocada por sus electores o por aquellos que supuestamente le hablan en calidad de sus electores. Y por tanto, cuando van a sus territorios y les dicen en la semana distrital un par de cosas, les empieza a bajar el miedo que tienen que ir en contra de eso. Y estamos en año de elecciones. Para la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Diputados, para el Senado la mitad. Entonces, hay un problema ahí. Y Sebastián Sichel no logró, además que tuvo unas últimas, después del debate yo creo que perdió mucho peso, y en ese sentido no quedó bien parado. Y eso en política pesa muy fuerte y yo creo que ahí se le terminó por desarmar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jasna Proboste entonces tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque este retiro tampoco es de Boric. O sea, Boric nunca compró acciones, por decirlo como Piñera, digamos, en este retiro. Y más aún, quiso ponerle algunas trabas, hizo indicaciones que no prosperaron, o sea, quedó como un poquitito amarillando, ¿no? Y en ese contexto aparece la posibilidad para Jasna Proboste de que si ella logra alinear a su sector, que no parece tan fácil tampoco, entonces podría dar una demostración clara de diferencia con respecto a Sichel, y podría dar una señal clara también respecto a la posibilidad de instalar lo que ella considera que es la agenda correcta en general, no como lo que pasó a Gabriel Boric. Entonces se le abre una puerta de demostrar eso que se supone que tiene que tener ella, porque viene de un sector donde ese es un valor, que es la gobernabilidad, la capacidad de hacer las cosas que se han propuesto. Alberto. Y ese debiera entonces ser su gran oportunidad. ¿Tú crees que ya creo que vaya a cambiar demasiado el escenario, pero es una oportunidad? ¿Tú crees que ella tuvo un anticipo con eso? O sea, no solamente logró una alineación parcial, pero alineación al final del día en el cuarto retiro, también la logró en la despenalización del aborto hasta la semana 14, que la DC solía ser el obstáculo para ese tipo de votaciones. Bueno, es que es una arena donde ella se mueve bien. Lo que pasa es que no ha sido capaz de trasladar esa arena. Aquí hay una cosa que a mí me parece muy evidente, o sea, no conozco la interna de su situación, pero me parece muy evidente que es el típico conflicto de cuando tú le pides que la campaña te la arme un equipo publicitario que no sabe mucho de política, pero que sabe mucho de publicidad, y entonces aceptan las premisas del momento generales, digamos, no las que tiene la candidatura, no las que tiene, por decirlo como los publicistas, el producto, sino que las que están en el escenario. Entonces hacen grupos de discusión y la gente está pidiendo a alguien cercano. Entonces ella está con un discurso muy cercano, pero la verdad es que eso no va a ganar nunca, porque en eso el Frente Amplio ha tenido una trayectoria, viene con Beatriz Sánchez antes, ahora con Gabriel Boric. Gabriel Boric y sus errores, sus requerimientos de perdón han generado un vínculo con la gente. Por tanto, en ese sentido, ella no va a llegar a ese nivel. Y en vez de eso, ella debería concentrar su atención en los valores de gobernabilidad, en los valores, digámoslo así, Merkel. Más aún, ella puede, con mucha facilidad, porque la DC chilena tiene una relación con Alemania muy fuerte, puede perfectamente juntarse con Merkel. Más aún, con un poquito de esfuerzo puede hacer que Merkel vaya a Chile. O sea, tiene muchas posibilidades de hacer algo por ese lado, pero sin embargo está todo el día tratando de conectar con las personas, cuando no es un capital que probablemente ella pueda desarrollar en tan poco tiempo, y en cambio ella sí tiene mucha habilidad para alinear políticamente. Ya lo hizo, como tú dices, en el caso del aborto, que no es una cosa espectacular. Si lo hace ahora con el cuarto retiro, tiene un poquito más de visibilidad, pero son aquellas cosas donde ella es fuerte y en esas cosas, cuando el tenista tiene un golpe que es muy bueno, aunque la pelota vaya para el otro lado, trata de pegarle con el golpe que tiene bueno, o sea, es normal. Ella tiene que intentar hacer eso. Sí.
estaba leyendo acá cómo también le van pasando la responsabilidad a ella. Por ejemplo, el senador Carlos Bianchi anticipa que va a votar a favor del cuarto retiro y dice que Jasna Proboste se juega su liderazgo al ordenar la coalición. ¿Es tan así? Y vuelvo también a preguntarte por la situación de Sebastián Sichel, cómo queda luego de que está la presión ahí para que diga si acaso hizo o no el retiro del 10%, y su vocera, Catherine Martorell, ya reconoció que había hecho el retiro. Sí, a ver, yo creo que Sichel cometió un error tipo Rojas Vade. O sea, aumentó el tiempo en el cual la herida esté abierta en vez de asumir el asunto. El escenario es bien impúdico, es desagradable. Yo lo entiendo a la gente de derecha que le incomoda mucho el escenario, porque en términos es un poco lo que le pasó ojo, que la derecha no puede decir nada al respecto, porque es un poco lo que le pasó a Bachelet con el tema del hijo. No había nada legal en juego, no había ninguna irregularidad en juego, pero resulta que en el caso Cabal la gente sintió que había un problema ético por parte de Michelle Bachelet. Un problema ético no en el sentido de que haya hecho ella algo impropio, sino que en el sentido de que ella debió evitar algo impropio, y en el sentido de que también se le exige a los políticos que no solamente las cosas sean legales, sino que tengan algunos otros tipos de atributos. En este caso, la gente de derecha que estuvo en contra de los retiros tiene razón desde el punto de vista jurídico si dice, bueno, pero ya hecha la ley, cometida la estupidez, yo tengo el derecho a hacer mi retiro porque efectivamente, ya que se está dañando tan gravemente, el único posible lesionado soy yo mismo, porque esto es de capitalización individual, en fin, no hay nadie que se vea afectado por mi retiro. Eso es relativamente cierto, pero es cierto. Sin embargo, el problema es que se ve muy mal, se ve muy impúdico estar en contra de los retiros y haber retirado. Y eso debió medirlo el día 1. Sebastián Sichel, si considera que uno de sus caballitos de batalla va a ser ese. O sea, es como... Aquí han pasado cosas muy absurdas. O sea, estamos hablando de candidatos presidenciales que se presentan a sabiendas de que tienen pensiones alimenticias sin pagar. Eso es una cosa que es como la pregunta 1. Cuando tú eres candidato presidencial, la pregunta 1 que te hacen los asesores, la gente que está viendo si tu campaña tiene alguna viabilidad, los que te evalúan, te dicen, bueno, pero oye, por casualidad, pensiones alimenticias atrasadas, cualquier cosa, ¿hay algún problema así? Es la pregunta 1, porque es de las cosas más graves que te pueden pasar. Bueno, estamos viendo situaciones donde uno diría, estos no, son jugadores que no están jugando en primera división. O sea, aficionados. Y en ese sentido, Sichel cometió un error. Esos errores son de aficionados. Sí, pues. O sea, lo cual no pueden quedarse en eso. Cuando aparece el tema de que empiezan a ver los retiros y ojo, la filtración de los retiros es también un tema interesante porque revela, recordemos que estos no son datos públicos. Claro. Porque son empresas privadas. Y una cosa que no nos olvidemos que nosotros le pagamos una plata obligatoria, así como un tributo mensual, tenemos que pagarle a empresas privadas. Y en ese contexto esas empresas no tienen la obligatoriedad de entregar la información, de transparentar la información de cada persona. Al contrario, tienen la obligatoriedad de sostener la reserva. Pero esas cosas se supieron de muchos parlamentarios, miembros de la Convención Constitucional, en fin, se fueron sabiendo. Bueno, eso revela que ya esa zona está fracturada, que finalmente todo se va a terminar sabiendo, y Sichel debió ahorrarse el problema y ahora va a enfrentar con esto una pequeña o gran crisis, puede llegar a ser más grande si es que sigue en ese camino, se le enredó completamente. Oye, Alberto, ¿y cuántas vueltas de carnero crees tú que se pueden venir ahí en el Senado? Porque habían varios senadores que se habían pronunciado ya derechamente diciendo que no iban a apoyar el cuarto retiro, pero eso hace un par de semanas. Tomás González compró cabrita y se sentó en la fila a mirar esto. Por nombrar algunos ya. Iván Moreira dijo hace un tiempo, no estoy disponible para el cuarto retiro. Jimena Rincón, fueron necesarios los primeros retiros, pero hoy lo veo complejo. ¿Qué pasa con los PS que están en la coalición? Carlos Montes dijo alguna vez, este año estamos en un cuadro distinto, en este contexto, ¿cuál sería la necesidad del cuarto retiro? Ese fue Carlos Montes. Juan Pablo Letelier, un cuarto retiro hoy no es prudente.
por nombrar algunos de los que se habían mostrado en contra. Carolina Goich, es momento de dejar el populismo de lado, empezar a pensar en el país. Eso, insisto, por mencionar algunos. No, yo creo que va a estar fuerte la compra de chaquetas los siguientes días. O sea, me parece bien evidente. Reversible, claro. O sea, a ver, entendamos una cosa. Aquí el contexto es todo. El clima es todo. O sea, estas medidas, pase lo que pase, se diga que sí o que no, son medidas que en términos de política pública no tienen ningún asidero, porque pase lo que pase, ya retiramos 1/3 de la plata que teníamos en nuestro sistema de capitalización individual y por tanto es evidente que habría que tener un plan B, ¿no? O sea, como que todos suponemos que el sistema político debería tener sobre la mesa 3, 4, 5 propuestas para construir el plan B de lo que tenemos hoy, que es el plan vigente. Y no ha ocurrido. Por tanto, desde el punto de vista de la corrección, de la ausencia de populismo, no hay nada que haya ocurrido que nos hable de aquello. Nadie ha llegado a decir, ¿saben qué? Yo estoy preocupado, estamos sacando la plata y de momento no tenemos una alternativa del sistema de pensiones. No ha ocurrido eso. Bueno, dicho esto, hagámonos cargo de la vuelta a chaqueta. La vuelta a chaqueta es una cosa que depende mucho del clima. Y el clima hoy día está marcado justamente por lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con el descubrimiento de todas las personas que están en contra y retiraron. Y eso se va a expandir. Se va a expandir porque hay muchas de estas personas que dicen yo estaba de acuerdo con el tercero pero no con el cuarto, argumento que es muy difícil de sostener. Estaba de acuerdo con el primero, el segundo y el tercero pero no con el cuarto. Son argumentos que pueden incluso ser racionales, pueden incluso ser ciertos, claro, pero son difíciles de sostener. Y por tanto, si esas personas también retiraron, o si el clima está en denostar a todos los que retiraron y se niegan, se produce nuevamente la clave de los anteriores retiros. ¿Cuál era la clave de los anteriores retiros? El momento épico. Claro. O sea, la gracia de los retiros anteriores es que estaba mucha gente en contra, mucha gente importante en contra, muchos empresarios en contra de los retiros, y que era una gesta heroica robarle el fuego a los dioses, ¿no? Prometeicamente. Eso era lo fantástico. Y eso se había acabado ahora. Se viene el Prometeo 4.0. Y se viene el Prometeo 4.0 porque surgió una razón para volverse prometeico, y es esta cosa heroica de decirle a la derecha cómo es posible que usted que anda retirando la plata, claro, cuando evidentemente además el discurso de la derecha ha sido si la gente no lo necesita porque estamos dando una serie de otras cosas. Claro. Entonces ese discurso con gente que tiene remuneraciones de entre 6 y 15 millones mensuales, claro, bueno, es un argumento al menos discutible. Claro. Tienen todo el derecho a retirar la plata si es que la ley lo establece, pero es políticamente muy discutible. Claro. Don Alberto Mayol, desde Valencia. Ha sido un verdadero placer, que tengas una muy buena jornada. Supongo que es hora de irse a almorzar ya por ahí. Claro, muy temprano para un botellón. Muy temprano. Un carajillo cuanto mucho. Todavía no, estamos más temprano ahora. Perdimos una hora. Sí, verdad, tienes razón. Muchas gracias, Alberto. Sí. Un abrazo. Bueno, chao, Alberto, que estés bien. Cuídate mucho. Chau.